amigas que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook y YouTube y también a través de televisión, Canal 9. Bienvenidos a un nuevo programa de Aprendiendo TV juntos en familia. Mi nombre es Maite García y estoy muy feliz de contar con ustedes en la apertura del programa del día de hoy. Bienvenidos a una nueva aventura. Como saben, en el anterior programa estuvimos junto a Mónica hablando sobre una temática muy interesante y ya nos dio algunas pistas de lo que vamos a desarrollar a partir de este programa en los siguientes también. Entonces, ¿qué te parece si ya empezamos? Y para ello yo quiero dar la bienvenida a Mónica y a Oscar. ¿Cómo están? Estoy muy feliz de contar con su participación el día de hoy. ¿Qué les parece si vamos a escuchar qué tienen preparados para nosotros el día de hoy? Muchas gracias, Maite, por darnos la oportunidad de poder compartir un poco más de lo que estamos haciendo, de lo que conocemos, pues, con los papás y las mamás, ¿no? Muy contentos de poder participar de este segundo encuentro de fortalecimiento en cuanto, esta vez, habilidades comunicacionales. Bueno, Maite, es un gusto también estar aquí para poder compartir algunas experiencias mías, nuestras, y así poder pues, experimentar nuevas aventuras a partir de la comunicación el día de hoy. Mi nombre es Oscar y es un gusto estar con ustedes. Muy bien. El tema que vamos a tratar hoy se denomina hacia una comunicación efectiva en la familia, ¿no? Para ello es importante que nos pongamos a pensar por qué hablar de la comunicación en la familia. Pues deben saber de que uno de los datos más relevantes hacia las intervenciones con las familias, o una de las demandas mejor que hacen las familias, tanto padres e incluso jóvenes, para atención y orientación en terapia, es la dificultad que tienen en la comunicación, ¿no? El no poder decir lo que piensan y lo que sienten, ya sea de los hijos a los padres, o en las dificultades de comunicación que tienen en la pareja, ¿no? Entonces, esto nos invita a que podamos reflexionar acerca de qué está pasando con esta habilidad comunicacional que tenemos, con esta habilidad social que deberíamos haber desarrollado todos desde la adolescencia, incluso desde la infancia, ¿no? Y es por ello que hemos decidido, pues, trabajar el tema de la comunicación en la familia. Es importante entender de que las personas pasamos por el proceso de comunicación inevitablemente. O sea, todos tenemos que desarrollar las habilidades necesarias para comunicarnos por ser seres sociales por naturaleza, porque vivimos siempre en relación con otros. Es imposible pensar que las personas no nos vamos a comunicar. Es imposible pensar en no comunicar. Incluso cuando no queremos decir algo, cuando no queremos dar una respuesta, estamos emitiendo un mensaje, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver un poco en los elementos de la comunicación. Pero para introducir es importante que sepamos de que la comunicación es un elemento necesario para nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y como constantemente las personas nos estamos relacionando con la familia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros en la escuela, en la universidad, etc., entonces debemos tener esa habilidad desarrollada de manera asertiva. Entonces, ¿qué es comunicación? Es un proceso circular donde interviene un emisor, un receptor y un canal de comunicación. ¿Quién es el emisor? El que emite un mensaje. El receptor es el que recibe el mensaje. Y el canal puede ser el lenguaje verbal, la comunicación verbal, puede ser la comunicación corporal, lo que comunicamos a través del cuerpo sin decir nada, y también puede ser la comunicación escrita, ¿no? Por medio de una nota, una carta, y bueno, y actualmente estamos utilizando muchos medios interactivos como ser también el WhatsApp, a través del celular nos mandamos y recibimos mensajes, ¿verdad? Entonces hay diferentes canales de comunicación, ¿no? Entonces la comunicación es un proceso circular donde nos comunicamos nuestros pensamientos, nuestras necesidades, nuestras inquietudes a otra persona, ¿no? Entonces, pero sí también es importante entender de que en este proceso el emisor se convierte en receptor porque es de ida y vuelta. Cuando nosotros emitimos un mensaje, recibimos una respuesta, ¿no? Y al recibir ya nos convertimos en receptor. Entonces, es un proceso circular, ¿no?
Eso es importante entender en primera instancia acerca de lo que es la comunicación. Bueno, existen cierto tipo de actitudes cuando uno se va a comunicar con alguien. Cuando alguien, que en este caso es el emisor, que puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el niño, incluso puede ser hasta un animalito, quien sea, ¿no? Quien sea que sea parte de la familia puede ser el emisor, como también puede ser el receptor, ¿no? Y tiene formas de expresar esta información o mensaje que quiere decir, ¿no? Entonces, en ese sentido hay algunas actitudes básicas, por ahora que las vamos a nombrar algunas, 3 básicamente, con las cuales nosotros nos podemos comunicar, ¿sí? Una de estas actitudes es pues el que la persona, el emisor, sea congruente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una coherencia entre lo que dice y lo que expresa su cuerpo y lo que está alrededor de esta persona que está tratando de dar este mensaje. Entonces tiene que haber esa coherencia, ¿no? Por ejemplo, yo digo, pues, estoy súper triste, ¿no? Entonces no hay una coherencia clara en este mensaje, ¿no? Mi rostro dice una cosa y mis palabras dicen otra. Como que este no me está diciendo la verdad, ¿no? Entonces tiene que existir ese tipo de coherencia para que pueda haber una buena transmisión de esta información o de este mensaje, ¿ya? Bien, una segunda actitud, pues obviamente es la empatía. La empatía es aquella actitud que tiene la persona de ponerse en el lugar de la otra persona, ¿sí? Y esto es súper importante porque nosotros a veces olvidamos el ser empáticos, el ponernos en el lugar de la otra persona que puede ser nuestro hijito, ¿no? O nuestra esposa, o nuestro amigo, o nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá, ¿sí? Tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona y pues ser empáticos, ¿no? Algo bien importante y bonito en esta parte de la empatía es que nosotros, si requerimos de dar una información, un mensaje, debemos pues adecuarnos a la persona que va a recibir, ¿no? Entonces, tal vez la persona que va a recibir este mensaje como que tal vez no va a entender por alguna razón este mensaje que vamos a dar. Entonces me pongo en el lugar de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, papá adulto, grande, con ciertos pensamientos y una forma de hablar específica, ¿sí? Y una forma de expresar específica con su guagüita de 3 añitos, ¿no? Que todavía no ha recorrido la vida o varios años, entonces no va a entender algunas palabras. Entonces yo no le puedo hablar con palabras difíciles, complejas de un adulto a un niño, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo interesante es como querer hablar o contarle la historia de la guerra del Chaco en español a un francés, ¿no? Entonces son idiomas diferentes, no me va a entender al principio, ¿no? Y si yo le hablo así en español directamente, no me va a entender. Entonces intento tratar de ponerme en el lugar de la otra persona, conociendo a la otra persona y pues en ese sentido voy a tratar de ser más empático. La tercera parte es pues la escucha activa. ¿Y a qué se refiere la escucha activa? Bueno, en toda comunicación, si bien nosotros queremos emitir un mensaje, debemos saber de que también tenemos que tener la habilidad de escuchar, ¿no? Y una de las actitudes básicas para una mejor comunicación es tener una escucha activa. ¿Qué es esto de la escucha activa? No es solo oír lo que nos están diciendo, sino prestar atención. Dice que una escucha activa es cuando nosotros prestamos atención a lo que nos están diciendo, a lo que nos están queriendo decir. Muchas veces puede que nuestro emisor sea incongruente en lo que nos dice. Como muy bien lo decía Oscarito, nos puede estar diciendo que está triste, pero su cara está alegre, o viceversa. Nos puede decir que está bien, pero su cuerpo nos dice que no está bien. Está estremecido, decaído. Entonces, cuando hacemos el uso de la escucha activa, no solo escuchamos con los oídos, sino también con la vista, con la mirada, con la observación, ¿no? Estamos escuchando qué nos está diciendo su cuerpo a través de la observación que estamos haciendo. Esa escucha activa tiene que ver con la posibilidad de ponerme en el lugar del otro también, de utilizar ese tema de la empatía y de poder percibir si esto que está queriendo comunicar lo está logrando a través de solo su lenguaje verbal, ¿no?
Escucha activa es respetar la posición del otro, es responsabilizarse también de lo que vamos a ser capaces nosotros de responder en ese momento, ¿no? Escucha activa es contextualizar la situación, ¿no? No solo lo que nos está diciendo, sino tener la capacidad de mirar en macro, ¿no? Entonces, muchos dicen de que cuando hablamos de comunicación debemos prestar solo a lo que solicitamos, ¿no? Y en realidad es muy importante y clave en la comunicación el tema de la escucha. Sí. Algo interesante también e importante a tomar en cuenta en la escucha activa es que la persona que está queriendo emitir el mensaje le interesa la otra persona que va a recibir el mensaje y viceversa. El receptor también tiene que estar interesado en recibir el mensaje, ¿sí? Entonces, la escucha activa también va en esa dirección. Va en la dirección de que, oye, a mí me interesa lo que tú estás diciendo, me interesas tú. Hay un interés bien importante hacia el receptor y también del receptor hacia el emisor. Además, tiene que haber una actitud de deseo de entender lo que me está diciendo este emisor, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estos detallitos dentro de la escucha activa. Bueno, hay muchos tipos de comunicación, hay muchas formas en las que nos comunicamos las personas, pero las vamos a agrupar en 3 estilos, ¿ya? La comunicación pasiva, la comunicación agresiva y la comunicación asertiva. ¿Cuándo hablamos de una comunicación pasiva? Se habla de una comunicación pasiva cuando la persona no tiene la capacidad de expresar lo que piensa y lo que siente en la situación que se encuentra, ¿ya? Es un poquito identificada como una vulneración hacia sus propios derechos, ¿ya? Porque muchas veces se puede quedar coartada en una situación de reclamo, por ejemplo. Ella sabe que no es justo lo que le está pasando, pero no tiene la habilidad de poderlo decir. Entonces, prefiere quedarse callada, prefiere quedarse en silencio, incluso evadir, ¿no? Y se queda ahí, ¿no? Entonces, ahí es cuando se entiende de que su estilo de comunicación es un estilo de comunicación pasivo, ¿no? Y tiene que ver esto mucho también con el tema de su autoestima, la valoración que ella tiene de sí misma, la confianza, que en realidad no tuviera confianza en lo que podría decir y hacer en esa situación, ¿no? Entonces, es un estilo de comunicación que cuando vemos y lo reconocemos en nosotros, pues hay que tomar acción para cambiarlo. No quiere decir que cuando estoy con este estilo de comunicación no puedo cambiarlo y voy a vivir el resto de mi vida con este estilo, no. Sino que cuando identifico que no estoy teniendo la capacidad de decir lo que pienso y lo que siento, que me estoy quedando muy quieta y preferir no opinar al respecto, entonces estoy cayendo en este estilo de comunicación y podría tomar acción para modificarlo. Otra forma en la cual comúnmente nos comunicamos, y es una de las más comunes y principalmente en las familias, y más aún ahora en estos tiempos en la sociedad, pues es la comunicación agresiva. Creemos que esta es la forma en la cual nosotros podemos decir las cosas o las personas pueden decir las cosas y que se haga eso, ¿verdad? Entonces, de eso se trata justamente la comunicación agresiva, ¿verdad? En la cual es que el emisor quiere imponer la idea a la fuerza, ¿no? Y fuerza no quiere decir fuerza física nada más, ¿no? Sino hay otros tipos de manifestación de fuerza como vamos a ver ahorita. Entonces la característica de una comunicación agresiva, ¿sí? es esta, ¿no? Que se quiere imponer de manera con fuerza, a la fuerza, esta información, ¿sí? De eso se trata básicamente la comunicación agresiva. Y cuando hablamos de comunicación asertiva, nos referimos a aquel estilo de comunicación en la cual la persona tiene la habilidad y la capacidad de expresar lo que piensa y lo que siente, lo que opina de la situación. Es esa comunicación en la que la persona además es capaz de ponerse en el lugar del otro, no aplaca como en la comunicación agresiva, ¿no? Como nos decía Oscar, la comunicación agresiva es como impositiva, es aplacadora,
es atropelladora. Sin embargo, la comunicación asertiva respeta, ¿no? Se pone en el lugar del otro y busca hacerse entender sin lastimar al otro, ¿no? O sea, porque sí puede estar en desacuerdo. No necesariamente alguien que se comunica de manera asertiva va a estar en total acuerdo con lo que los demás dicen. No, un asertivo puede estar en desacuerdo con lo que la otra persona está emitiendo, pero es capaz de decirlo, de decir, no estoy de acuerdo con eso, lo que tú dices, pero respeto tu posición, ¿no? Incluso el que se comunica con el estilo asertivo puede reconocer de que no sabe. Puedes reconocer de que esto que le estás diciendo, no sé, ¿no? Entonces sabe que el no saber no significa que sea menos o que esté en desventaja, simplemente reconoce ese desconocimiento. Una persona que se comunica de manera asertiva es capaz de decir no, ¿no? Frente a alguna presión de grupo, frente a una posible manipulación o chantaje, puede decir no estoy de acuerdo, ¿no? Sin sentir vergüenza, sin tener miedo o sin creer que está perdiendo, simplemente está poniendo su posición. Entonces, ese es el estilo al que nosotros invitamos a que todos podamos adoptar, el que podamos comunicarnos de manera asertiva con la posibilidad de mejorar nuestras relaciones. Sobre todo pensando de que es importante, primero, cuidarse a uno mismo, ser coherentes con lo que decimos, pensamos, queremos y hacemos, y cuidar a quienes están con nosotros en nuestra familia, nuestra compañera de vida, nuestro compañero de vida y nuestros hijos, que, como muy bien lo decíamos hace un cachito, también tenemos que tomar en cuenta el nivel evolutivo donde se encuentran, ¿no? El que podamos comunicarnos con asertividad de acuerdo a las capacidades y potencialidades de nuestro niño, de nuestros hijos adolescentes, de nuestros hijos adultos y de nuestros padres adultos mayores también, ¿no? Entonces, tener esa lectura integral en el momento de comunicarnos. Sí, y saben, hay 3 aspectitos pequeñitos que con la práctica, obviamente, vamos a poder mejorar nuestras formas de comunicación y tal vez llegar a una muy buena comunicación asertiva, que es lo que como que no trae problemas, ¿no? Al final la agresiva va a traer, de alguna manera va a traer algún problema, ¿no? La pasiva de alguna manera no va a resolver problemas y se va a arrastrar el conflicto por ahí, ¿verdad? Entonces, la adecuada comunicación asertiva pues es la que nos va a permitir poder solucionar problemas al final, ¿no? Entonces, hay 3 aspectitos chiquitos que nos van a ayudar a tomar en cuenta el poder mejorar nuestra comunicación y llegar a la comunicación asertiva, ¿no? Una parte es, y ya les invito, ¿no? Pensemos en esto, es la parte de conocimientos. A veces no conocemos las palabras que pronunciar en cierto momento y nos quedamos bloqueados y ya no podemos tener una comunicación efectiva como tal y asertiva también. Entonces, algo interesante es leer, estudiar, conocer más palabras, ¿no? Entonces, aprender más palabras para poder transmitir de manera verbal más palabras. Y no solo de manera verbal, sino también transmitir de manera corporal esto que queremos decir, ¿no? Nuestro lenguaje corporal a veces es muy cerrado, entonces es como si tenemos nuestra boquita cerrada, ¿no? Y nuestro cuerpo cerradito también. Entonces, si tenemos apertura en el cuerpo y podemos hablar incluso con el cuerpo, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, invitamos a que se conozca más cosas, leer, estudiar un poquito para poder tener las palabras exactas y poder comunicar mejor. La segunda cosa es cómo lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué habilidades vamos a tener para poder comunicar? Esta, por ejemplo, es una, ¿no? De poder hablar un poquito más fuerte, claro, ¿sí? Y eso es solamente practicando, ¿ya? Y la tercera es todo lo que son actitudes y valores, ¿no? Porque este proceso de comunicación requiere de ciertos principios y valores que una persona tiene que tener. Por ejemplo, tiene que ser honesto y honesta en lo que está diciendo.
Segundo, tiene que tener mucho respeto hacia las personas, ¿sí? El respeto. Después tiene que haber responsabilidad en el tema, en el mensaje que se quiere decir. Debe haber una responsabilidad por lo que puede llevar a ocurrir si este mensaje no es responsable, ¿sí? Después pues tiene que ser la verdad, no hay más, ¿no? Si hay algo que queremos esconder por ahí, pues que no, nos va a llevar a una comunicación que medio que es rara por ahí, ¿no ve? Y después, por supuesto, y lo último va a ser la compasión. La compasión, que es una actitud solidaria hacia las otras personas para poderles decir lo que requerimos, ¿no? O lo que se quiere emitir o dar el mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, practiquemos un poquito y vamos a dar unos ejemplos de cómo son las 3 formas de comunicación básicamente. Ok, Oscarito, ¿qué tal si ponemos en práctica algunos ejemplos para que las mamás y los papás que nos están siguiendo puedan identificar con qué estilo de comunicación ellos se están identificando? De ¿Verdad? acuerdo. ¿Te parece? Muy bien, claro que sí. Entonces, papás, mamás van a adivinar qué tipo de comunicación es esta, ¿sí? A ver. Esto es un taca-taca. Adivina. ¿Qué tipo de Adivina. comunicación utilizó Oscar? Piensen. Ok, Muy bien. estoy seguro que muchos de los papás ya han identificado, ¿no? ¿Qué comunicación era, Oscarito? ¿Qué Pues estilo de comunicación? una forma de emitir un mensaje de manera muy pasiva, ¿no? Y cómo ha sido la recepción también hay que pensar. La recepción ha sido sorprendida. Sorprendida, sí, ¿no? Entonces es una emisión pasiva, Ok, pasiva, ¿no? ya. Ok, muy bien. Vamos con un segundo ejemplo. ¿Cuál es este tipo de comunicación? Esto es un taca-taca. Es un taca-taca. Ok. ¿Qué tipo de comunicación es, queridos papás? A ver. Bueno, como Oscar nos invitaba hace un momento, es importante identificar el estilo del emisor, pero también el estilo del receptor. ¿Qué dicen, papás? Muy bien. Eso. Creo que Está estamos entendiendo. acertando, ¿no? El estilo de comunicación del emisor fue agresivo, ¿no? Y del receptor, Fue muy pasivo y asustado, ¿no? Asustado, pasivo. no ha reaccionado. No ha reaccionado. Ujú. Ok. Tercer ejemplo. ¿Sí? Aquí va. Moniquita, esto de acá es un taca-taca. ¿Un qué? Un taca-taca. Un tacataca. ¿Y qué es un tacataca? Un taca-taca es un objeto cuadrado que sirve para muchas cosas. ¿Te interesa saber qué es un taca-taca? Me interesa. Muy bien. Muy bien, papá. ¿Cuál es ese? ¿Qué estilo es ese de comunicación? Piensen, piensen. Exactamente. Ese es el estilo de comunicación asertiva. Si nos damos cuenta, el emisor ha manifestado de una manera tranquila, respetuosa, con un tono de voz adecuado y que le ha brindado confianza a su receptor. Y de igual manera, el receptor ha sentido confianza, ha preguntado porque no entendía lo que pasaba y ha recibido una respuesta adecuada. ¿Qué le puedes aumentar, Osquieso? Pues que todas estas formas de comunicación nos conducen a poder transmitir cierto tipo de mensajes, cierto tipo de información que puede ser de acuerdo a la edad de la persona, tiene que ser de una manera, de acuerdo al contexto cultural, incluso educativo de la persona también. Nos tenemos que adecuar a esas formas,
¿sí? Y aprender cada día, poner en práctica cada día, observar, como que si somos otra persona desde afuera, observar cómo nosotros, cuál es nuestra conducta de comunicación hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, hacia nosotros mismos, ¿no? Porque existe una comunicación de introspección también. Nuestro mismo cerebro, nosotros mismos pensamos hacia nosotros mismos, por si acaso. Entonces, eso tomar en cuenta, ¿no, Mónica? Sí, y creo que estos elementos, esto conversado el día de hoy, nos ayuda también a reflexionar cómo está la comunicación en nuestra familia, ¿no? Sin duda hay factores externos que intervienen en nuestra comunicación. ¿Cuáles son esos factores externos? El estrés, el agotamiento, muchas veces las preocupaciones, las deudas, la presión en el trabajo, las dificultades familiares, etc. Todos esos factores pueden intervenir al estilo en el cual me estoy comunicando. Pero si sabemos, papás y mamás, de que a través de una comunicación asertiva somos capaces de fortalecer la seguridad de nuestros hijos y por tanto su autoestima, pues creo que tendríamos que optar por ese tipo de comunicación. Ustedes saben, papás, que cuando nos comunicamos de manera asertiva podemos manifestar a nuestros hijos el nivel de cansancio que tenemos. Podemos contar con nuestra pareja el nivel de frustración que he vivido ese día en el trabajo, ¿no? Y decir que estoy agotado, no puedo, te gustaría descansar un cacho, ¿no? O sea, o que frente al caos familiar que a veces llegamos del trabajo todos presionados, agitados y nos encontramos con una dificultad en casa, reconocer de que no doy más y lo siento, parémoslo aquí y que pues necesitamos un tiempo todos, ¿no? Entonces intentar aplacar en vez de ponerle más leña al fuego, ¿no? Que sé que es la primera reacción que tenemos. Y para eso, pues también es importante de que hablemos un poco de las emociones, porque a veces las emociones nos vencen, ¿no? La rabia, la frustración, la ira, etc. Y eso es un tema que lo vamos a tocar posteriormente. Espero, papás, que les haya ayudado un poquito este tema de la comunicación asertiva, de poder hacer que ustedes se identifiquen con qué estilo más bien se identifican y poder dar unos pasitos hacia el cambio para las mejores relaciones en la familia. Muchas gracias, Oscar, por ese bonito compartir con los papás y pues espero que también nos acompañes en los próximos encuentros. Me gustaría mucho. Muchas gracias a ti, Mónica. Muchas gracias a Esperanza Bolivia. Y pues es un honor también estar con ustedes. Muchas gracias y adelante, queridos papás, queridas familias, que todo es posible. Mucha felicidad para ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias, Mónica y Oscar, por acompañarnos en este sector del programa muy importante. Esta información que comparten con nosotros y sobre todo papis, mamis y a todos los niños, niñas y jóvenes que nos ven a través de sus pantallas, es muy importante llevarlo a la práctica lo que estamos aprendiendo. Como vimos, existen algunos tipos de comunicación, algunas maneras en las que podemos comunicarnos y también ya vimos cuál es la comunicación que deseamos o que deberíamos manejar entre todos, entre familia, con nuestras parejas, con nuestros hermanos. Entonces recordemos que dentro de una de las comunicaciones que mencionaba Mónica, la comunicación pasiva, ella habló de un tema muy interesante, habló sobre la autoestima. ¿Qué te parece si relacionado a ello vamos a ver un video de una amiguita que nos acompaña el día de hoy? Su nombre es Efi de Belfia y ella tiene preparado algo muy interesante para nosotros y sobre todo a ti que eres niño o niña, pon mucha atención porque seguro este sector te va a gustar. ¿Sabías que aunque hay millones de personas en el mundo, no hay nadie igual que tú? Yo soy Efi y hoy hablaremos sobre la autoestima. ¡No te lo pierdas! Efi de Belfia. La autoestima significa sentirse bien con uno mismo, aceptarnos tal cual somos, creer en nosotros y aceptar que cometemos errores y no frustrarnos por eso. Mejor volverlo a intentar. La autoestima es importante porque nos ayuda a creer en nosotros para intentar cosas nuevas, como hacer nuevos amigos y aprender de nuestros errores. Te voy a dar 5 consejos para trabajar en tu autoestima. Número 1. Haz una lista
lista de cosas que haces muy bien y otra de cosas que se te dificultan. Yo, por ejemplo, soy muy buena en cosas artísticas, como cantar, bailar, dibujar o escribir cuentos. Pero soy muy mala en deportes, en matemáticas y memorizando cosas. Número 2. Esas listas que hiciste te ayudarán a practicar las cosas que te cuestan trabajo con ayuda de las cosas que se te facilitan. Por ejemplo, para aprenderme los números, las letras y otras cosas, yo utilizo canciones o bailes y así me los aprendo mucho más fácil. Número 3. Cambia el no puedo por el sí puedo. Entiendo que es muy frustrante cuando algo no nos sale, pero siempre que algo no nos salga, en vez de pensar no puedo o no me sale, piensa es difícil, pero seguiré intentándolo. ¡Sí puedo! También es bueno pedir ayuda y tú ayudar a alguien más. Número 4. No te compares. Recuerda que todos somos diferentes, todos tenemos diferentes habilidades y diferentes dificultades. Nunca te compares con nadie, tú eres una persona única y muy valiosa. Y número 5. Rodéate de personas positivas y buenas. Si algún amigo o amiga te hace sentir mal o te lastima, aléjate de esa persona. Alguien que te trata mal o te hace sentir menos, no es tu amigo. Júntate con personas con las que te diviertas y te sientas muy, muy bien. Nunca olvides que eres una persona única y valiosa y no dejes que nada ni nadie te haga sentir o pensar lo contrario. Ya te quiero mucho. Nos vemos en otro video. No olvides dar like, suscribirte y compartir. ¡Mua! ¡Adiós! Filadelfia. Muchísimas gracias a todas y todos los que vieron este sector con nuestra pequeña amiguita Efi. Muy interesante lo que nos venía enseñando. Entonces les invitamos a todas y todos a que podamos hacer este listado y seguir los pasos que nos mostraba nuestra amiguita en el anterior contenido. Ahora quiero invitarlos también a de que todas y todos podamos hacer el llenado del formulario que, como ustedes saben, enviamos semana a semana a nuestras diferentes redes sociales y también a los grupos de WhatsApp. Es muy fácil el llenado y ya sabes, es completar tus datos. El paso final es enviar este formulario. No olvides que este es el paso más importante. ¿Cómo sabes que se envió tu formulario? Porque te aparecerá un mensaje que dice: tu participación se envió exitosamente. Recuerden que papis, mamis, sobre todo aquellos que pertenecen al proyecto, envíen este formulario para que nosotros podamos registrar su participación en esta actividad. Ahora vamos a pasar a otro sector. En este sector tenemos una invitada especial. Su nombre es Elizabeth y seguramente ustedes ya la recordarán. Ella viene a hablarnos sobre un tema muy interesante que acabamos de ver junto con nuestra amiguita Efi. El tema es el autoestima. Vamos a ver qué tiene preparado en este sector llamado Red de Aliados. Muchas gracias, Maite. Bueno, agradecer también por la invitación y formar parte de este programa. Respondiendo a la pregunta de por qué decimos que somos padres y madres, que no somos padres ni madres ni perfectas, es porque a medida que vamos viendo cómo nuestros niños van creciendo, van desarrollando sus distintas áreas, ¿no? Sus distintas inteligencias o sus habilidades, entonces vamos conociendo y vamos conociéndonos a nosotros mismos como padres, ¿no? Nadie nace sabiendo cómo vamos a educar a nuestros hijos. Y eso se aprende en el camino, ¿no? A medida que van pasando las experiencias, los papás, las mamás empiezan a reaccionar acorde a lo mejor que ellos crean. Y también eso va a depender de las religiones, de las creencias, de las prácticas culturales que ellos tengan, ¿no? Por eso es que a veces los papás de hace 15 años no son los mismos papás de ahora, ¿no? Y eso es porque ha ido
ya la tecnología, el tema de la cultura, ¿no? A ciertas prácticas y demás. Entonces vamos aprendiendo a ser padres. Y a medida que conocemos a nuestros niños, entonces vamos mejorando nuestra habilidad de ser padres. Respondiendo a la pregunta de que los niños esperan de sus padres o qué esperan, ¿no? Las niñas de sus madres, es que generalmente les den el tiempo. El tiempo es lo que va a determinar si mi niña es segura, si mi niña es alegre, feliz, ¿no? Porque a veces ellos no recuerdan los regalos o no recuerdan el dinero que uno les da, sino más bien recuerdan el tiempo que han pasado junto con ellos, ¿no? Y ellos generalmente esperan que sus papás estén en sus momentos felices, en sus momentos tristes, y que estén ahí para poder ayudarles a responder sus inquietudes, sus dificultades. Como decían, a veces hay etapas que nuestros niños necesitan el apoyo de los padres para resolver estas dudas, ¿no? Ya sea entrando a la adolescencia o cambiando de ser niño de bebé a niño, ¿no? Cuando ellos necesitan esos aprendizajes del tema de poder hablar, de poder caminar. Entonces sí requiere mucho el afecto de los papás, de las mamás, ¿no? Y generalmente ellos esperan que un papá o una mamá esté con ellos en estos momentos. Creo que un padre o una madre nunca va a esperar que su hijo sea un antisocial, por ejemplo, ¿no? Siempre va a querer ser que el niño o la niña sea un ejemplo, sea reconocido por la sociedad, sea el mejor alumno, sea el mejor futbolista. Y eso se esfuerzan los papás, ¿no? Por querer que sus hijos sean incluso mejor que ellos, ¿no? Y ahí siempre está el discurso de decir, yo me esfuerzo, yo trabajo porque mi hijo o mi hija quiero que sea mejor, quiero que estudie, quiero que sea médico, quiero que sea arquitecto, ¿no? Y tienen a veces algunos sueños que le transmiten eso a sus hijos, ¿no? Pero también está el hecho de poder ayudarlos a que como niños o niñas encuentren su propia habilidad y puedan desarrollar en esto, ¿no? No es bueno que a veces el papá quiera cumplir el sueño que él siempre ha tenido de ser médico, a obligarlo a su hijo, ¿no? Entonces esto no va a desarrollar y al contrario tal vez va a ocasionar rebeldía y no va a hacer lo que él quiera, sino va a hacerlo forzado y demás, entonces no es bueno, ¿no? Pero siempre un papá o una mamá espera que su niño sea el mejor en lo que él quiera hacer. Las niñas y los niños forman su carácter de acuerdo a todas las actividades, las cosas que van aprendiendo en la vida, ¿no? Como les decía, a veces ellos se ilusionan, se desilusionan también, y depende cómo les ayudamos a manejar estas emociones. Los niños o las niñas pueden ser fuertes emocionalmente, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros nunca hemos enseñado a nuestro niño a ganar o a perder, ellos se frustran bastante cuando pierden un partido o cuando pierden alguna cosa que tenían, ¿no? O inclusive pierden a un ser querido. Entonces ellos esta emoción no la pueden manejar y a veces se deprimen bastante, no quieren hacer nada, ¿no? Entonces cambian su forma de ser debido a esta falta de manejar sus emociones. Y lo mejor que podemos hacer, tenemos unos 8 tips que como padres vamos a poder ayudar mejor a nuestros niños, nuestras niñas, ¿no? Y primero, en primer lugar, es darles tiempo a los hijos, es decir, poder estar con ellos en sus momentos, ya sea aprovechar, ¿no? El hecho de poder jugar con ellos, los tiempos libres,
permitirles que ellos nos cuenten cuáles son sus gustos, qué son lo que más quieren, cuáles son sus sueños, qué son sus metas, ¿no? Y ahí en ese tiempo que es específico para ellos, necesariamente necesitamos que tanto papá y mamá le dé esa calidad de afecto, le exprese también su forma de sentir, ¿no? Hay papás que a veces sí pueden estar con sus niños, pero no les demuestran que los quieren, ¿no? O simplemente con llevarlo al parque o llevarlo a algún lado ya dice, no, yo sé que mi hijo me quiere, digamos, o yo sé que él sabe que lo quiero, ¿no? Pero nunca le ha demostrado con una palabra, con un abrazo o con una muestra de cariño, ¿no? Hijo, te quiero, ¿no? Y a veces hay padres que no demuestran ese amor por sus niños, entonces al darles ese tiempo, en esos momentos, es bueno que también demuestren su cariño. Como decíamos, el punto número 2 es no esconder el cariño, ¿ya? El cariño siempre se debe demostrar a nuestros hijos, pero no todo el tiempo, ¿no? Como decir, hijo, te amo, te quiero, ¿no? Y cuando a veces esas palabras se dicen mucho, ya incluso carecen de veracidad, digamos, ¿no? Entonces, un hijo, una hija puede pensar, mi papá siempre me dice que me quiere, pero igualito me reta, ¿no? O igualito me hace, ¿no? Entonces, no, las palabras no son creíbles cuando son muy repetitivas, ¿no? Sino realmente el afecto que ellos deben sentir. El 3 es crear un ambiente de amor y respeto. Como decíamos, en nuestros hogares debe haber estas muestras de amor, pero también debe haber las reglas, ¿ya? Que ellos deben respetar. Si, por ejemplo, se da una orden, ellos deben respetar como hijos a los padres, y los padres también respetar la opinión de los hijos, ¿no? Un respeto mutuo. A veces los papás tienen la idea de que los niños no entienden, ¿no? Porque son pequeños o porque no van a comprendernos. Y esa es una idea errónea. Si nosotros les explicamos, los niños nos van a entender y van a saber que no estamos yendo al parque, no estamos yendo de paseo porque a veces no nos alcanza el dinero, ¿no? Entonces ellos van a entender y van a respetar también nuestra decisión. En el 5 es comunicarse de forma positiva. ¿Qué quiere decir comunicarse de forma positiva? A veces los papás piensan que los niños no tienen destrezas o carecen de virtudes, ¿no? Entonces necesitan que nosotros los alentemos, los ayudemos a desarrollar ciertas habilidades. Algunas veces los papás tienden a dar estos mensajes que les dices, tú nunca puedes, ¿no? O tú no lo vas a hacer, o eres muy pequeño. Entonces, al hacer eso, estamos limitando su capacidad, ¿no? En cambio, si le decimos, bueno, eres pequeño, pero intenta, y luego cuando ya seas más grande lo harás mejor, entonces estamos ayudando a que se esfuerce a ser mejor, ¿no? Entonces, necesitamos siempre hablar en positivo con nuestros hijos o con nuestras hijas, ¿no? El punto número 6 es leer con los hijos. Si nosotros leemos con nuestros niños desde muy pequeños, ¿no? Ya sean los cuentos o ya sea lecturas de conocimientos básicos, ¿no? O, por ejemplo, de cultura general, le estamos enseñando a amar lo que es la lectura, ¿no? Y generalmente dice que mientras más lees, más éxito puedes tener, ¿no? Como decíamos, a veces la lectura nos abre un mundo exterior que muchas veces lo limitamos por falta de lectura, ¿no? Entonces necesitamos abrir ese campo y abrir su nivel intelectual a medida que ellos vayan viendo, o inclusive porque leen sobre los países, ellos ya tienen esa iniciativa de querer buscar, de querer viajar o de querer interesarse más por ciertas cosas, ¿no? Entonces de esa forma también le estamos motivando a que ellos puedan ser exitosos en la vida. El punto número 7 es disciplinarlos con amor y paciencia. Los niños necesitan
tener disciplina, ¿no? Y generalmente eso lo podemos establecer con nuestras reglas, nuestras normas claras dentro de nuestro hogar, ¿no? Por ejemplo, podemos poner un listado de qué cosas se hace en cuanto a las labores del hogar, en cuanto a los deberes que los niños tienen que hacer, ¿no? Cómo hacer la tarea y luego recién ver televisión, o tener sus cuadernos bien listos y poder recién salir al parque. Entonces la disciplina siempre va a ir con reglas y normas claras que se tengan en nuestra casa, ¿no? Si por ejemplo no se hace la limpieza en la casa, entonces todos vamos a salir perjudicados, y a veces los niños quieren, digamos, hacer lo que les gusta sin poner de su parte, ¿no? Como decíamos, los niños, las niñas tienen derechos, tienen deberes que cumplir, ¿no? Entonces, así como tienen derechos, también ellos necesitan responder a la familia con sus deberes. Y eso solamente lo vamos a conseguir a medida que los vayamos enseñando con mucha paciencia y sobre todo el amor. Y el último punto, que es el 8, que es enseñarles con el ejemplo, ¿ya? Yo no puedo decirle a mi hijo o a mi hija que no grite cuando yo grito en la casa, ¿no? Entonces, si quiero que mi niña o mi niño ayude en las labores del hogar, de pronto haga sus tareas, lea sus libros, o de pronto que me ayude en ciertas cosas, entonces yo también tengo que hacer esas cosas, ¿no? No puedo estar yo jugando con el celular y pedirle a mi hijo que no juegue, ¿no? O no puedo decirle que haga las tareas cuando yo no lo hago, ¿no? No hago mis deberes, no cumplo con mi trabajo y demás. Entonces necesitamos ser ejemplo para que nuestros niños y nuestras niñas nos vean, ¿no? Y se esfuercen por ser como nosotros o incluso mejor que nosotros. La autoestima es un concepto, es quererse a uno mismo, ¿no? Y cómo a veces vamos a aprender o vamos a enseñarle a mi hija, a mi hijo que él se quiera a sí mismo, es fortaleciendo sus habilidades, sus aptitudes, ¿no? Reconociendo que sus características físicas son netamente propias y que necesita aceptarse tal cual es para poder encontrar su vida, digamos, ¿no? O su capacidad. Hay niños o niñas que por cierta característica, ¿no? Ya sea el color de piel o el color del cabello, se sienten mal y a veces eso les hace que no se quieran, ¿no? O inclusive busquen prácticas ya como son más que todo esto está en los adolescentes, que ellos buscan, digamos, ser aceptados por alguien más, ¿no? Y al tener una cierta característica o un color de piel o un rasgo que a él no le gusta, que no se acepte, entonces ya de pronto se va aislando, pierde interés tal vez en el estudio y demás, ¿no? Como decíamos, nosotros podemos fortalecer como padres, como madres, su autoestima es ayudándolos a reconocer que cada cual debe quererse y aceptarse como es. Y al contrario, digamos, no desmerecer tal vez nuestras cualidades, y si tenemos algún defecto podemos irlo corrigiendo o podemos ir aceptando que ese es nuestro defecto y que tenemos algunas cosas, algunas técnicas que nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? En el tema del carácter, por ejemplo, a veces uno puede reaccionar mucho más rápido que otros, pero está la mamá, el papá que puede enseñar a dominar ese carácter, ¿no? Entonces, a medida que como padres fortalezcamos las habilidades, las cualidades, y minimizamos los defectos que nuestros niños tengan, ellos van a crecer seguros, van a crecer de manera confiables y van a esforzarse por tener éxito en la vida.
Muchísimas gracias, Elizabeth, por compartir con nosotros información tan importante como lo es lo relacionado a la autoestima. Pues bien, papis, mamis, ya sabemos que debemos trabajar en ello. Ya nos dieron algunos tips para poder ponerlos en práctica en casa con nuestras hijas e hijos. Ahora quiero invitarlos a que me acompañen a un sector muy interesante. Recordemos que como padres y madres no somos perfectos y por eso es importante que me acompañen a ver el siguiente contenido porque después vamos a reflexionar sobre ello. I'm a perfectionist, and so that's hard with kids. There's definitely days when I have my doubts about my abilities. I struggle with my temper. I struggle with how I react with situations. I wish I knew how to, I guess, just calm myself before speaking to them. I wish I was better at taking time to sit down and just listen more to my child. I wish I was more confident in being a mom. I'm not the most patient person in the world. Patience. Patience is far and away probably the biggest struggle. I just want them to know just how much I love them. My mom is totally awesome. She's fun to snuggle with. Pretty, funny. She does cook a lot of food for me. She's just unique. That's why I love her so much. We go on dates together. Like, we go shopping. She loves me a lot. I have a lot of favorite things about my mom. We like to watch movies together and color and stuff. We go to church together. We volunteer together. She is like my heart, I guess you could say, because she's that close to me. My favorite thing is to jump on a trampoline with my mom. That's my most favorite thing, to go up high. We get ice cream or something, and you go to the nail salon and have fun. My mommy's my hero. She's pretty and beautiful. She is my hero. She just will care about me and just always love me forever. She's the best. That's so awesome. I always seem to focus mostly on the negative, and I guess I can walk out here and say that I'm doing something great and that my child is viewing me in totally different lenses as I view myself. So that's inspiring. This is my calling. This is my job. This is what I love to do, and I will do it better and with love each and every day because those kids count on me and they love me for what I'm doing. Qué interesante el video que acabamos de ver. Recordemos que para conectar con nuestro niño interior no es necesario tener una máquina como lo veíamos en este experimento social que se realizó con algunos padres y madres. Solamente veamos en nuestra casita a nuestros niños, a nuestras niñas. Conectemos con nuestro niño interior y démonos una nueva oportunidad también a nuestros pequeñitos. Como decía hace un momento, no somos perfectos, no somos madres ni padres perfectos. Entonces recordemos que tenemos una nueva oportunidad. Demos tiempo a nuestros pequeñitos y a nuestras pequeñitas, como lo decía la recomendación final en el video que acabamos de ver. Ahora vamos a pasar a un siguiente sector. Este sector se llama Momentos Mágicos y el día de hoy quiero que me acompañen a conocer la historia de Never. Mi nombre es Never López, tengo 26 años, tengo dos hijos, dos niñas, una nena y un varón. Yo por el momento estaba estudiando, pero me he dedicado a
antes de la pandemia, chofer de taxis. Bien, cómodo, interesante las charlas que han hecho y sí, he aprendido algunas cosas bastante que, bueno, yo alguna vez no lo conocía, pero sí me sentí cómodo bien. Más que todo, ¿no? De cómo tratar a nuestros hijos, ¿no? Mediante, por ejemplo de nosotros, de cómo hemos sido nosotros hace mucho y cómo es ahora en la actualidad. Entonces, de cómo deberíamos tratar a nuestros hijos y cómo ser nosotros buenos padres con nuestra familia, con nuestro entorno, con los amigos, con nuestra familia, lo social más que todo. Yo creo que con los actos, ¿no? Con lo que aprendes, yo creo que hay que aplicarlos, como dicen, ¿no? Con nuestro, ¿cómo se dice? Nuestros actos, digamos, ¿no? Es decir, nosotros aplicando, enseñándolos más que todos. De lo que he aprendido, ¿no? Cómo entenderlos, por ejemplo, de cómo reaccionar, digamos, por ejemplo, nuestros niños, digamos, se portan mal o de alguna manera hay que tratarlos de hacer entender de una buena manera, digamos, correcta, no de una manera, digamos, prepotente o enojado, de esa manera. Yo creo que sí, porque a medida que ha pasado el tiempo y los primeros talleres que ha empezado, creo que ya uno aprende, no recuerda de lo que ha aprendido, ¿no? Si le da prioridad a los talleres, entonces yo creo que uno lo aplica, ¿no? En su diario vivir. Por ejemplo, yo si alguna vez, quizás de alguna manera yo reaccionaba diferente con mi hijo a veces, entonces al recordar mejor, ¿no? Porque he aprendido eso del profe, entonces mejor no lo haré, haré de esa manera, a ver qué sucede, ¿no? Entonces yo creo que ha sido la correcta y ha sido muy funcional. Sí, sí, bastante peculiares, ¿no? Las enseñanzas de profes, nunca he visto esos tipos, pero quizás ha sido un poco incómodo, pero de alguna manera uno aprende y se da cuenta, ¿no? Y es beneficioso para uno. Claro, ¿no? Decido, ¿no? A los papás, a las personas o a los padres que no han podido asistir o quizás en los próximos talleres puedan asistir, invitarles que puedan participar, ¿no? Porque realmente es importante para nosotros mismos, que a veces quizás como padres lo sabemos todo, pero en realidad no, pero hay cosas que todavía nos faltan y mucho que aprender tenemos como papás también, así que les invito, ¿no? Que vengan, que participen, que sean parte de este taller, de este equipo de padres de familia, puedan participar, así puedan aprender más cosas todavía, ¿no? Divertirse también los padres, relajarse. Así como yo lo estoy haciendo, me distraigo, entonces, ¿está bien? Eso sería. Never, al igual que algunos otros padres y madres, participó en las sesiones presenciales sobre esta misma temática. Ya pudimos ver cuál fue su impresión al participar en estos talleres y también pudimos escuchar que nos invitaba a participar de estas sesiones tanto presenciales como a través de la televisión. Te invitamos a ti, así es que tú estás participando en estos talleres presenciales y quieres contarnos tu experiencia y nos ves ahí en el taller, habla con nosotros con toda confianza, porque nosotros también queremos darte lugar en este espacio que es preparado justamente para ti, para todas las familias que quieren participar en el sector de Momentos Mágicos. Recordemos una vez más que es importante el llenado del formulario que enviamos a nuestras redes sociales. Si tienes alguna dificultad para llenar el formulario, recuerda que puedes escribirnos con toda confianza al 7717-0717 o cualquiera de nuestros números corporativos, porque estamos para ayudarte. Recuerda que es importante que llenes este formulario para que nosotros registremos tu participación en esta actividad del proyecto. Una vez más te recuerdo que estamos atravesando la crisis sanitaria por el COVID-19, así que cuando tú salgas de casa, utiliza barbijo, mantén el distanciamiento social, también utiliza algún desinfectante como alcohol en gel. Cuídate, hazlo por ti, hazlo por los tuyos y hazlo por los demás.
Mi nombre es Maite García, muchas gracias por acompañarnos en este programa. No te pierdas el siguiente porque vamos a estar desarrollando una temática que ya nos dio una pista Mónica, así que piensa y si tienes alguna idea, escríbenos en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.